mis amados, pues en esta mañana estudiaremos acerca del tema, el valor de un alma. ¿Sabe usted cuánto vale un alma? Bueno, yo he escuchado a muchas personas, algunas personas que dicen que cuando se escucha por noticias, cuando secuestran a alguien y piden una cantidad de dinero impresionante, y uno dice, increíble que la gente pida todo ese dinero. Y es tanto el sentido de familia que tenemos, que la gente con tal que le vuelvan a su familiar, hacen lo que sea, dan lo que sea, venden lo que sea, porque un familiar vale mucho. Pues amados, la Biblia dice que un alma vale todo el oro del mundo. La Biblia dice que Dios da naciones por un alma. Un alma vale tanto que la Biblia dice en San Juan 3:16. ¿Lo decimos todos al tiempo, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Cuánto cuesta un alma? ¿La vida de quién? Costamos la vida del Señor Jesucristo. Tanto que si hubiera habido una sola alma en el mundo que hubiera necesitado de salvación, por ese hubiera muerto Jesucristo. Entonces, mi amado, tanto valemos nosotros para Dios, que Él prefirió entregar a su propio Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario para que pagase la deuda que usted no podía pagar, que yo no podía pagar, que ni el hombre más millonario del mundo puede pagar, porque el alma no se compra con dinero. La salvación no se compra con todo el dinero del mundo. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No había otro camino. No había otro medio. No había otra posibilidad de nosotros ser salvos. Solamente la vida del Señor Jesucristo podía darnos a nosotros la salvación. Por eso, mis amados hermanos, el valor de un alma es incalculable. No hay con qué comparar el valor de tu alma y de la mía. No hay con qué comparar el valor de aquel muchacho que se pierde por las calles, que está haciendo fechorías. No hay con qué comparar el valor de aquellas personas que tienen mucho dinero, pero que asimismo es la maldad que cometen. Tanto ellos que tienen tanto dinero como aquel que no tiene para comprar un pan, el alma de ambos vale igual delante de Dios. La Biblia dice, el rico y el pobre se encuentran y a ambos los hizo el Señor. Así que nuestras almas valen tanto delante de Dios que valió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados, el valor de un alma. Encontramos aquí un gran avivamiento en Nínive. Un gran avivamiento producido por un mensaje que Dios envía a esta ciudad. La Biblia dice que Jonás vivió más o menos en los años, según la historia, 750 a 780 antes de Cristo. Ese fue el tiempo en que vivió Jonás. Algunos historiadores dicen que fue solo historia, que fue solo una parábola, pero de acuerdo a la Biblia nosotros nos damos cuenta que fue algo muy real, que no fue una simple historia, que no fue una simple parábola, que no fue solo un cuento. De acuerdo a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que fue algo muy real, que fue algo que se vivió en la época.
y el libro de Jonás, junto con Génesis y junto con Daniel, son uno de los 3 libros más aborrecidos por el diablo. ¿Y por qué uno de los 3 libros más aborrecidos por el diablo? Por la sencilla razón de que en Génesis se nos da a nosotros la promesa de que el Señor nos iba a rescatar a nosotros de las garras del pecado, la promesa de redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Si ustedes quieren ir conmigo allá, Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos cómo después de que Adán y Eva pecaron, después de que Adán y Eva habían desobedecido a Dios, después de que ellos se habían apartado de lo que Dios les había dicho, se sentían tan solos, se sentían tan tristes, de tal manera que se habían escondido. Y entonces ellos estaban acostumbrados a que diariamente escuchaban la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Y cuando ellos escuchaban la voz de Dios que se paseaba por el huerto y que Dios venía en persona para hablar con ellos, cuando ellos escuchaban la voz, ellos salían corriendo para verlo, para escucharlo, para platicar con él. Pero entonces aquel día, aquel triste y horrible día, ellos encontraron de que no podían salir a encontrarse con su creador porque estaban desnudos. Y entonces corre Adán y Eva y se esconden tras los árboles. Y le dice el Señor: Adán, ¿dónde estás tú? Después de algún tiempo dice Adán: aquí estoy, Señor. ¿Dónde estás? Estoy escondido, Señor. ¿Y por qué estás escondido? Señor, porque me di cuenta que estoy desnudo. ¿Cómo así, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Señor, es que la mujer que tú me diste. Adán, ¿has comido del fruto que yo te mandé que no comiese? Sí, Señor, ¿no ve que la mujer? Y entonces aquí en este versículo, en el versículo 15, encontramos que aunque ellos habían caído, el Señor les da una promesa de restauración. El Señor les da una promesa de que el Hijo de Dios vendría y se encarnaría en una mujer y que nuevamente nos salvaría de las garras del pecado. Entonces encontramos en el versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primer promesa de redención que se encuentra en la Biblia. Amadas mujeres, hoy estamos en el Día de las Madres. Felicitaciones para todas. Pero ¿cuánto tiempo los hombres duraron diciendo por culpa de la mujer? Y es que la mujer, y es que si no hubiera sido por la mujer. Sí, es cierto. Es cierto que Eva se dejó conquistar, se dejó convencer y probó del árbol que el Señor le había dicho que no comiera. Algunos dicen que es manzana. La Biblia no dice que es manzana. Yo creo que fue mango. Porque dicen que desde entonces la mujer empezó a mangonear al marido. Bueno, no importa cuál haya sido, ¿cierto? Lo cierto es que decían por culpa de la mujer y por culpa de la mujer. Pero amadas, cuando el Señor dijo, por culpa de la mujer, pues el Señor levantó a una mujer que no se llamó ni Carmen, no se llamó Socorro, no se llamó Fátima. ¿Saben cómo se llamó? María, la Virgen María. El Señor levantó a esa mujer, María, para que a través de ella viniera el Salvador al mundo. Entonces la mujer fue la primera en caer por las mentiras del diablo, pero también fue la primera que Dios levantó para traer al Salvador al mundo. Así que estamos muy agradecidos con Dios. Es el mayor regalo de madres que Dios nos puede haber dado. Habernos levantado a las mujeres, haber vuelto a levantar nuestra dignidad. Así que cuando a ti te digan, es que la mujer fue la primera que la embarró. Sí, pero fue la primera que se levantó. ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces esa es la razón por la cual el diablo odia este libro, el libro de Génesis, porque es donde se encuentra la primera promesa de redención de la raza humana. Otro de los libros que aborrece el diablo es el libro de Jonás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez y estuvo en las profundidades de las aguas, estuvo muerto, porque después que el pez vomita a Jonás allá en la orilla de Nínive, entonces Jonás vuelve a vivir. Entonces encontramos que el mismo Señor Jesucristo dice allá en San Mateo 12:38 al 41, 16:4, Lucas 11:29, encontramos que el Señor Jesucristo mismo se compara con Jonás. Y entonces el Señor les dice: a esta generación no les voy a dar señal. La única señal que tienen ustedes es la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino, nació de una virgen llamada la Virgen María. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba? ¿Socorro? No, María. Después de que el Señor Jesucristo nació, creció, vivió, a los 33 años inició su ministerio, 3 años de ministerio predicando salvación, predicando sanidad, predicando liberación de las maldiciones, predicando que Él era el camino para llegar al Padre, que no había otro camino. Después, el Señor Jesucristo va a la cruz y muere. Y ahí acabó todo, ¿verdad? No, Señor, ahí no acabó todo. El diablo hizo fiesta. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y cuando estaba allí en la cruz, y cuando entregó su espíritu, cuando dijo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia que todo se volvió oscuro. ¿Por qué? Porque los demonios estaban haciendo fiesta porque vencimos al Hijo de Dios. Ellos lo que no sabían era que el Hijo de Dios, el Dios omnipotente, el Señor Jesucristo, ahora había puesto sus pies sobre la cabeza del mismo diablo, y que ahora ya no se podría volver a levantar nunca más, y que la iglesia que el diablo la había tenido ahí pisoteada, y que la iglesia que ahora se podía levantar, y que ahora la iglesia resucitaría, ahora la iglesia nacería con Cristo. Y entonces, cuando pasaron los 3 días, y yo me imagino que el diablo no sabía lo que se le venía pierna arriba, y entonces estaba feliz, estaba contento, diciendo: lo vencí, lo vencí. Pero ¿qué sucedió a los 3 días? La tumba quedó vacía. A los 3 días dice la Biblia que el Señor Jesucristo resucitó con poder, resucitó con un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Es un nombre el cual nadie le podría quitar. Aleluya. Y entonces por eso es que el diablo odia tanto el libro de Jonás, porque es la comparación y es el libro que le recuerda a él que el Señor Jesucristo vendría, moriría en la cruz, pero que no se quedaría en la cruz, que no se quedaría en la tumba, que al tercer día resucitaría victorioso con una iglesia naciente para la gloria de Dios. Aleluya. Y por eso es que tú y yo estamos hoy en este lugar bendiciendo el nombre del Señor, con vidas renovadas y cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cuál es uno de los otros libros que el diablo aborrece tanto? Es el libro de Daniel. Si ustedes quieren ir conmigo, por favor, allá al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, vamos a mirar qué cosa tan grande conquistó Dios para nosotros después de la resurrección. Aleluya.
Daniel capítulo 7, vamos a mirar el versículo 14, luego el versículo 18, versículo 22 y 27. ¿Están conmigo? Amén. Dice el versículo 14 de la siguiente manera. Mire lo que le fue dado al Señor Jesucristo. Por eso el diablo odia al Señor y te odia a ti y me odia a mí. Porque nosotros somos hechura de la mano de Dios. Somos creados a su imagen. Y porque un día vamos a ir al cielo. Y lo que el diablo perdió por bruto, lo que el diablo perdió por querer ser igual a Dios, lo que el diablo perdió por envidioso, por altivo, es lo que nosotros vamos a ir a conquistar. Es lo que nosotros vamos a tener, mis amados hermanos. Vamos a estar en el cielo gobernando juntamente con el Señor Jesucristo. Pero el diablo no quiere que tú vayas a ese lugar. Por eso te pondrá todos los obstáculos habidos y por haber para impedirte, mi amado hermano, que ocupes ese lugar, porque él ya no lo puede volver a ocupar. Dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Eso es tú y yo, mi amado hermano, que le sirvamos. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Dónde están los santos del Altísimo? Amén. Nosotros somos los santos del Altísimo y de nosotros es que habla este versículo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente. ¿Y hasta cuándo? Para siempre, aleluya. El versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo. Y los santos recibieron ¿qué? El reino. No vamos tras cualquier cosa. No vamos cualquier casa en el Chicó, ni en Miami, ni en cualquier lugar. Vamos tras el reino de los cielos. Vamos a reinar juntamente con Cristo. Aleluya. El versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, mire, sean dados a quienes, al pueblo de los santos, que somos nosotros, los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le sirvan y le obedezcan. Aleluya. Mis amados, esta es la razón por la cual el diablo odia tanto esos tres libros. Génesis porque es libro de promesa de redención. Jonás porque es promesa de muerte y resurrección. Y Daniel porque es promesa de la segunda venida de Cristo a levantar su iglesia para reinar con él por los siglos y para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, nosotros debemos estar felices, contentos, dichosos, porque lo que el diablo perdió, lo que el diablo menospreció, es lo que nosotros vamos a tener, amados. Es lo que nosotros vamos a heredar. Por eso vale la pena consagrar nuestra vida al Señor. Por eso vale la pena vivir para el Señor. Yo no sé, a mí se me hace muy duro, pero muy duro vivir sin el Señor. Amados, consagra tu vida al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Vive para el Señor cada día de tu vida, mi amado hermano. No hay algo que valga más la pena que esto, que vivir para el Señor. Aleluya. Hay algunas personas que dicen que Jonás era un profeta muy cobarde, y algunos comentaristas dicen, Jonás fue un profeta cobarde porque Jonás no quiso
obedecer, no quiso ir a predicar a Nínive. Pero si nosotros nos ponemos a buscar en los compendios, en los libros de historia de la iglesia, nos ponemos a mirar quién era Nínive, encontramos que Nínive fue una ciudad fundada por Nimrod. Nimrod era un bisnieto de Noé y era descendiente de Can. Entonces, los cananeos era gente desde la antigüedad muy mala. De tal manera que cuando encontramos aquí en el libro de Jonás, todo lo que hacían estos ninivitas, era terrible lo que ellos hacían. Los ninivitas eran llamados la ciudad sanguinaria. Este título les fue dado por Nahum, ciudad sanguinaria, porque ellos eran tan terribles, que cuando ellos iban y conquistaban una ciudad y traían rehenes, entonces a sus enemigos, ellos los torturaban al máximo. Ellos eran crueles, demasiadamente crueles. Ellos a sus rehenes, para decir nosotros somos el terror del mundo, ellos lo que hacían a sus rehenes era que los desmembraban poco a poco. Ellos les quitaban los dedos, después les quitaban parte de la pierna, después les cortaban toda la parte de la pierna, luego lo hacían con su otra pierna, luego lo hacían con sus brazos. Después de esto le cortaban las orejas, estando ellos aún vivos, les cortaban la nariz, les sacaban sus ojos y por último les cortaban la cabeza. Esto eran barbaries que ellos hacían a sus enemigos. Era el terror del mundo entonces. Era la ciudad más grande. Se cree que ellos tenían más o menos unos 850,000 habitantes. Se dice que sus murallas eran murallas más o menos de 30 metros de altura. Estaban muy bien protegidos. Tenían un ejército muy fuerte. Por eso los habitantes del mundo entero en ese entonces no los querían, los aborrecían, porque eran el pavor del mundo en aquel entonces. Se dice que cuando ellos quitaban la cabeza a sus enemigos, ellos allá en lo más alto del muro, ellos hacían pirámides con las cabezas, para que los enemigos se dieran cuenta de lo feroces y de los sanguinarios que eran ellos, y nadie se pudiera meter con ellos. Se dice que ellos otras veces tomaban a sus rehenes, tomaban a sus enemigos y les quitaban la piel centímetro a centímetro, con mucho cuidado que no se les fuera a romper, estando la persona viva. Y entonces ellos quitaban toda la piel de sus cautivos, de sus enemigos o de las personas que ellos cogieran en cautiverio, y la piel la colgaban como un trofeo alrededor de la muralla, para así mostrar al pueblo lo feroces que ellos podían ser y que nadie se podía meter con ellos. Entonces el pueblo los odiaba a morir. Por eso Jonás no fue ningún profeta muy flojo. No, por el contrario, Jonás fue un profeta valiente. Él no fue ningún cobarde. Hay algunas personas que dicen que él fue cobarde, porque cuando Dios le da la orden, aquí en el capítulo 1 de Jonás,
dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive. Jonás, Nínive ya me tiene cansado. Nínive me rebosó la copa. Su maldad, ellos son sanguinarios, son violadores, son hechiceros, son brujos, son de todo. Jonás, ellos ya me rebosaron la copa. Ve y diles este mensaje. Entonces, la Biblia dice que Jonás dijo: así que yo voy a ir y que les voy a predicar la palabra y que ellos se van a salvar. Vea, pues no voy a ir, que se mueran. Jonás, ¿cómo así que no vas a ir? Jonás, vas a ir. Bueno, sí, ¿cómo no? Yo voy a ir. Y entonces Jonás sale corriendo, pero corriendo de cuida de ir a Nínive. Y entonces Jonás se va a Jope y compra un boleto de un barco que estaba para salir para Tarsis. Les dice Jonás: oye, ¿ustedes a dónde van? Nosotros vamos para Tarsis. Ay, pues yo también, véndame el boleto, primera clase, por favor. Y entonces Jonás se sube al barco y entonces el barco empieza a navegar. Ese no era el lugar donde Dios le había dicho que debía ir. Jonás debía ir ¿a dónde? Y se fue para Tarsis. ¿En dónde compró el boleto? En Jope. ¿Se acuerdan que de allí también fue llamado el apóstol Pablo a predicar a los gentiles? Pues bueno, este fue el primer evangelista a los gentiles del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jonás escuchó, dijo: Señor, ¿y es que usted no ve, Señor? Señor, ¿y a usted se le ha olvidado todo lo que los ninivitas han hecho? Señor, ¿a usted se le ha olvidado su crueldad? Pues si a usted se le olvidó, a mí no. Pues que se mueran todos. Ahí sí él dijo que se vayan todos para la paila mocha. No, yo que voy a ir a predicarles que se conviertan. Y qué tal como fueron de malos, de asesinos. Y qué tal que ellos se van a salvar. No, eso no es posible, Señor. Mándeme a otro lugar, mándeme a Nínive. Mándeme a Tarsis. Si quieres yo me voy a predicar a Tarsis. Pero allá no, Señor, por favor, ¿cómo va a ser posible? Jonás conocía lo terrible, lo sanguinario que era esta nación. Y entonces por eso fue que él no quiso ir. Entonces Jonás va y se sube al barco. Y va y se acuesta a dormir. Él dice: bueno, Dios me va a cuidar. Y entonces yo ya me estoy alejando de allá del templo donde Dios dijo que cualquiera que fuera al templo y orara a Dios, entonces Dios iba a escuchar el clamor. Pero entonces, entre más se aleje el barco, más lejos estoy del Señor. Amados, ¿ustedes creen que alguno de nosotros podemos huir de la presencia de Dios? No. El salmista David decía, allá en el Salmo 139, versículos 7 al 12, si quieren ir conmigo, por favor. Salmo capítulo 139, versículos 7 al 12. ¿Han encontrado? Ustedes son muy duros para encontrar en la Biblia. Listo, el versículo 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mire, amados, no hay a dónde podamos huir de la presencia de Dios. Jonás de pronto lo sabía, pero él dijo: estando yo en Tarsis, el Señor va a mandar a otro, pero yo no. Por mí, que se mueran. ¿Cuántas veces no pensamos nosotros de esa manera, mis amados hermanos? A veces
necesitamos ir a predicar a esa persona que sabemos que ha sido terrible, que ha sido un sicario, que no sabe, yo no sé cuántas maldades. Y entonces el Señor te dice: ve y le predicas a Julano. Señor, ¿yo? ¿A predicarle a Julano? Sí, ve y le predicas. Señor, pero ¿cómo es posible? Señor, si es que ha sido tan malo, Señor. No, Señor, si la Biblia dice que al que espada mata, espada muere. Mejor que se muera, Señor. Mejor mándale quien lo mate para que se acabe el terror. Amados, es que si a nosotros nos tocara ser jueces, mejor dicho, ya no habría ni uno vivo. Porque nosotros somos de un corazón tan malo y tan perverso que nosotros decimos que se muera todo el mundo. Pero amados, Jonás fue el evangelista de su época. Hoy, ¿quién será el evangelista para Colombia? Para Bogotá, para Patio Bonito, para tu casa. ¿Quién será el evangelista? Pues tú. Yo soy la evangelista de mi casa, yo soy la evangelista de mi ciudad. Hoy tú eres el Jonás de la época. Hoy tú y yo somos quienes tenemos que ir y predicar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Quizá a veces pensamos: no, pero si es que en Colombia ya hay tantos cristianos, en Colombia ya nadie se va a perder, porque en Colombia hay iglesias por todo lado, hay iglesias, mega iglesias, que bueno. Pero amado, hay muchas personas al lado tuyo, hay gente que necesita conocer del Señor. Al lado de tu casa hay vecinos que necesitan conocer al Señor. Estoy segura que muchos de tus familiares necesitan conocer al Señor. ¿Quién es el evangelista de ellos? Pues tú, mi amado hermano. A ti el Señor te ha enviado. Ve y llévales la palabra. Lo que tenía que hacer Jonás no era convertirlos. Eso no era tarea de Jonás. La tarea de Jonás era ir y llevar el mensaje. No importa que fueran buenos, que fueran malos, fuera como fuera. Él tenía simplemente que ir a llevar el mensaje. Entonces, cuando Jonás se va huyendo, se sube al barco, se acuesta a dormir, y dice la Biblia que Dios desató una tremenda tempestad. De tal manera que el barco ya casi se hundía. El barco se ladeaba para un lado y para el otro, y los marineros estaban asustados. Aunque era tarea de ellos todos los días luchar con tormentas, pero esto era algo fuera de lo común. Los que iban en aquel barco eran de Asiria. Era donde estaba la mayor fuerza de adoradores a Baal. Por eso la Biblia dice que cada uno de ellos clamó a su Dios, hicieron votos. Entonces ellos, cada uno clamando, y la tempestad arreciaba más, la tempestad seguía más fuerte, el barco parecía que ya se hundía. Y entonces, cuando se dan cuenta que hay alguien por allá durmiendo, y van y le dicen: oye, ¿qué pasa contigo, dormilón? Despiértate. En el Nuevo Testamento, ¿ustedes recuerdan a alguien que se hubiera dormido en un barco en una tormenta? ¿A quién? A Jesús. Y los discípulos fueron y le dijeron: Señor, despiértate, no duermas más, mira que perecemos. Por eso el Señor Jesucristo se comparó con Jonás, porque Jonás era muy parecido al Señor. Jonás sabía que su vida estaba en la mano de Dios y que todo lo que sucediera estaba en los planes de Dios. No era fácil para Jonás haber ido a predicar a Nínive después de él conocer todo eso. Y si él iba y les decía: oigan a todos ustedes, depravados, malos, perversos, ustedes se van a morir en 40 días. Ustedes se van a morir en 40 días. Ese era el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo el mensaje. No era fácil para él. Él pensar que podía venir uno de sus guerreros fuertes. ¿Cómo así? ¿Usted qué es lo que está diciendo sobre nuestra ciudad? Y que lo iban a coger y que le iban a hacer lo mismo que le habían hecho a los otros guerreros que ellos lograban coger. No era fácil para Jonás. Pero a pesar de todo, Jonás lo que no quería era que ellos se convirtieran de su mal camino. Jonás quería que todos, tanto adultos como niños,
perecieran. Pues amados, eso es lo que también pasa con nosotros. Pero la Biblia dice que el Señor había preparado una gran tormenta. Así que cuando vienen y le dicen: oye, dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no clamas a Dios? Cuando Jonás se levanta todo perezoso. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué te pasa? Es que eres bruto, eres tarado. ¿Qué pasa contigo, Jonás? No, él no sabía que se llamaba Jonás. ¿Qué pasa contigo, hombre? Y entonces él dice: ¿quién eres tú? Yo soy hebreo. ¿Tú eres hebreo? Sí, señores, yo soy hebreo. ¿Y qué haces aquí? Mire, yo les voy a contar. Resulta que el Señor me mandó a predicar a Nínive. Yo no quise ir. Entonces fui donde ustedes a que me vendieran un boleto para irme a Tarsis. Y por eso estoy aquí, porque el Dios de los cielos me mandó a predicar a Nínive con un mensaje concreto. Y entonces cuando ellos escuchan el Dios de los cielos, ellos se dieron cuenta que ese era el verdadero Dios y que su Dios, a quien habían clamado todo el tiempo, Baal, nunca podía hacer nada. Entonces le dicen: bueno, ¿y qué tienes? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Él le dice: no clamo a mi Dios porque sencillamente no es hora de clamar, no es hora de pedir. ¿Cómo así que no es hora de clamar? ¿No ves la tempestad en la que estamos y que todos nos vamos a ahogar? Yo creo que si alguna cosa deseaba Jonás era que ese barco se hundiera y que todos se ahogaran y así no tener que ir a predicar. Entonces le dice: no, mire, yo no voy a clamar a Dios. ¿Cómo que no vas a clamar a Dios? No, esto no es tiempo de clamar. Aquí el problema soy yo. ¿Cómo así que tú eres el problema? Sí. Mire, muy sencillo. Como quien dice: yo no me voy a matar, pero mátenme ustedes. Mire, cójanme y tírenme al agua, tírenme al mar. Pero ¿cómo se te ocurre, Jonás, que te vamos a tirar al mar? De una vez te ahogarías. ¿No ves lo violento que está el mar? ¿No ves lo embravecido que está el mar? ¿No ves que las olas tapan la embarcación? Sí, yo lo sé, pero no hay otro remedio. Entonces dice que ellos lucharon hasta más no poder, porque cuando él les dijo que era un profeta de Dios, el temor de Dios cayó sobre ellos. Y entonces dice la Biblia que ellos echaron enseres y todo cuanto tenían al mar. Dice que lucharon hasta más no poder para no atentar contra la vida de Jonás, que era un profeta de Dios. Amado, es que cuando la gente se da cuenta que tú eres un hijo de Dios, el temor de Dios cae sobre ellos. Por eso no temas, mi amado hermano. Tu vida está en las manos de Dios. Mire, todas estas circunstancias Dios las había programado. Nada de esto fue producto de la casualidad. Que fue casualidad que ellos se reunieran a clamar a su Dios. No fue casualidad. Que fue casualidad que echaran suertes y que Dios hizo que las suertes cayeran sobre Jonás. No fue casualidad, fue el plan de Dios. Amado, no te preocupes si tú de pronto tienes que ir a una clínica o si tienes que ir a algún lugar que no tenías previsto. Dios todo lo tiene bajo control. Dios, si te lleva, es con un propósito, es con un plan. Que una enfermedad en tu familia, que alguien se enfermó, no te preocupes, todo eso Dios lo tiene planeado, mi amado hermano. Así que eso fue lo que pasó con Jonás. Entonces ellos lucharon hasta más no poder. Dijeron: lo sentimos, Jonás, pero te vas al agua. Y él dijo: sí, tranquilo, tíreme. Lo tiraron y no era que el pez estaba ya con la bocota abierta esperando que llegara Jonás para tragárselo. No, señor. Yo creo que el Señor dejó a Jonás que tragara un poquito de agua por desobediente. ¿No le pasa a usted cuando un niño, usted le dice algo y no hace caso y le está pasando algo? Usted dice: dejémoslo un poquito, dejémoslo un poquito. Y usted sabe cuál es la solución y usted sabe cómo le puede ayudar, pero usted dice: dejémoslo un poquito que sufra para que no sea desobediente. Hay algunos historiadores que dicen que Jonás, según su oración, Jonás no fue que el pez estaba listo a tragárselo y que no lo dejó ni que se mojara. No, señor. Parece que cuando Jonás ya estaba abajo, entonces el mar, el pez que Dios había preparado, vino y se tragó a Jonás.
porque Dios tenía todo preparado. ¿Estás atravesando por un problema difícil? No te pongas a gritar y a lamentarte. Si ve por ser cristiano. Si yo no fuera cristiano no me pasarían estas cosas. Yo me acuerdo que cuando no era cristiano yo conseguía plata, yo tenía amigos, yo hacía una cosa, yo hacía la otra, pero salía de estos líos. Amado, no llores. Jonás no se puso a llorar. Jonás dijo, esa es la solución, tírenme. No era tiempo de clamar. Amados, hay tiempos de clamar y hay tiempos de actuar. Yo no sé qué te ha dicho el Señor. Y tú has orado y orado y orado y sabes, tú aquí sabes qué es lo que Dios quiere para ti. Y tú, como no lo quieres hacer, dices, no, yo voy a volver a orar, yo voy a volver a ayunar. Y sabes qué es lo que Dios te dijo que hicieras. Si Dios te manda a predicar a la familia, no tienes que meterte ni 3 días de ayuno ni 4 días. No, Señor, tienes que ir a predicar. A veces hay tiempo de actuar. Hay momentos en la vida que no dan tiempo para uno arrodillarse a orar. No, Señor, toca actuar. Cuando tengas que actuar, actúa. Y cuando tengas tiempo para orar, ora. ¿De acuerdo? Eso fue lo que Jonás dijo. Dijo, tírenme. Lo tiraron. El pez vino. Dice la Biblia que el mar, ¿qué? Se aquietó. Entonces, el pez, ¿a dónde llevó a Jonás después de 3 días y 3 noches? A Nínive. Hay algunos comentaristas que dicen que de pronto Jonás se murió y volvió a resucitar. Pero de acuerdo a la oración de Jonás, él no se murió y volvió a resucitar. Pero según el capítulo de allá, los capítulos del Nuevo Testamento que les cité ahorita, la Biblia dice que esa era una señal de Jonás y del Señor Jesucristo, que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Bueno, lo cierto es que el pez viene y vomita a Jonás en las playas de Nínive. Y miren, la segunda vez Dios le habla a Jonás en el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Miren la diferencia. En el versículo 2 del capítulo 1 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y mira la segunda vez que le manda el mensaje. Levántate y ve a Nínive, capítulo 3, verso 2. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Ve? Entonces, Jonás sale del pez. Los ninivitas, ellos creían en su Dios, que era el Dios del mar. Y ellos creían que de tiempo en tiempo su gran Dios venía y traía un mensajero a ellos y lo traía directamente del mar. Por eso les decía que Dios todo lo tiene programado. Aquella ciudad completamente se convirtió de su maldad, porque ellos creyeron al mensaje de Jonás. Cuando Jonás salió del pez y empezó a pregonar, dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso fue el mensaje que predicó Jonás. El temor de Dios cayó en aquella ciudad. Y dice en el versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Amados, Jonás, el mayor evangelista de la historia, cuando ellos escuchan el mensaje de Dios a través de Jonás, ellos no le creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Y se convirtieron, dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice la Biblia que cuando este mensaje llegó a oídos del rey, el rey proclamó ayuno. Algunos dicen que 3 días. Y él dijo, por favor, ninguno en nuestra ciudad va a gustar alimento, ni va a beber agua, porque vamos a arrepentirnos delante del Dios de los cielos, y van a clamar a Dios fuertemente para ver si de pronto Él tenga misericordia de nosotros y se arrepienta del mal que había dicho que nos iba a hacer. Pues mis amados, esto provocó arrepentimiento en el corazón de Dios, y Dios entonces desistió del mal
y de la destrucción que había dicho que iba a enviar a Nínive. Ellos se arrepintieron desde el rey en adelante, desde el más chico hasta el más grande. Entonces, cuando Jonás ve que ellos se convierten, entonces empieza a protestar Jonás. ¿Sí ve, Señor? Yo le dije a usted, yo le dije que yo no iba a Nínive a predicar porque yo lo conozco a usted. Yo conozco su misericordia, que no importa que sea el hombre más pecador del universo. Cuando se arrepiente, entonces tú lo perdonas y entonces tú lo bendices y entonces las cosas cambian. Señor, por eso era que yo no quería ir, porque yo te conozco muy bien a ti. Y entonces el Señor le dice: ¿ah, sí, Jonás? ¿Estás muy enojado, Jonás? Tiquitico, Jonás, ¿estás enojadito? Y entonces le dice Jonás: sí, Señor, estoy muy enojado hasta la muerte. ¿Por qué no los dejaste que se murieran? Eso fue lo que Jonás hizo cuando dijo: tírenme al agua. Dijo: yo me muero ahora, pero ellos se mueren toditos dentro de 40 días. Eso era lo que él quería. Y después, enojado: ah, sí ve, Señor, sí ve, yo le dije a usted que usted se iba a arrepentir, y después mi reputación iba a quedar por el suelo, y después iba a quedar yo como el profeta mentiroso, y después iba a quedar yo como el falso profeta. Es que la tarea de los profetas no es fácil, porque a veces Dios dice unas cosas que uno dice: Señor, ¿y de dónde? ¿De dónde sacó usted esto? Pero el Señor dice: diga la palabra, y sencillamente el profeta debe decir la palabra. Bueno, pues lo cierto es que toda la nación se convirtió. Dice la Biblia, desde el más grande hasta el más chico. Y entonces, después de Jonás estar tan enojado, que al punto de que en el libro de Jonás, que son 4 capítulos, duran 3 veces Jonás se quiere morir. La primera es cuando lo tiran al agua. La segunda es en el capítulo 4, el verso 3. Dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Porque a él le importaba más su reputación que la salvación de una ciudad completa. Y la tercera vez es ahí en el mismo capítulo 4, el versículo 8. Dice: aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Mire cómo estaba de bravo Jonás, porque Dios había salvado esa ciudad. Amados, el amor de Dios es muy grande. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que sabes que hizo fulano o sutano. Ese fulano o ese sutano merece la salvación de Dios. Ese fulano o ese sutano, Dios lo tiene dispuestos para salvación, porque Dios, el Señor Jesucristo, también murió por él. No importa lo que hayan hecho, no importa el pecado. Si Dios salvó y perdonó a los ninivitas que habían hecho tanta maldad, ¿por qué Dios no va a poder perdonar a cualquier hombre o cualquier mujer en nuestra época, mis amados hermanos? Solamente vayamos, llevémosles el mensaje, contémosles lo que Dios tiene para ellos, digámosles lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, los planes de Dios. Y ellos, usted solamente lleve el mensaje, que el resto lo hace Dios. El versículo 10 del capítulo 4 dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Les recomiendo que, para que entiendan toda esta historia de Jonás, lean estos 4 capítulos. ¿Y por qué la calabacera y todo esto? En el cual no trabajaste tú ni hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cuántos habitantes les dije que tenía Nínive? ¿Cuántos? 850,000 habitantes. ¿Y qué dice aquí este versículo? 120,000. Decía que no sabían diferenciar entre ¿qué? Entre su mano derecha y su izquierda. Ustedes saben qué es lo primero que se les enseña
a los chiquitines de preescolar entre 3 y 4 años? Lateralidad, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuál es la mano derecha? Y ellos dicen esta. ¿Cuál es el pie derecho? Este. No, la mano derecha es esta con la que escribes. ¿Cuál es tu mano derecha? Ah, esta con la que escribo. Listo. Y al otro día uno le pregunta, ¿cuál es tu mano derecha? Y ellos dicen esta. Eso era lo que pasaba en Nínive. Dicen los historiadores que en Nínive había más de 120,000 niños hasta los 4 años. Y que aquellos adultos sí responsables por su pecado, pero que estos niños, estos chiquitines, es de los que habla aquí este versículo, 120,000 niños más o menos, que eran muy chiquiticos, que no sabían el porqué del juicio. Entonces Dios les dice, mira Jonás, si tuviste tu lástima de una mata que creció para que te hiciera sombra y porque se secó al otro día, no voy a tener misericordia yo de esa gran ciudad y de esos 120,000 niños que no saben todavía ni cuál es su mano derecha ni cuál es su mano izquierda. Jonás, ¿cómo no voy a tener yo misericordia? Amado, entonces, aunque Jonás estuvo tan enojado, Dios no se ciñó a lo que Jonás quisiera. Dios se ciñó a su propósito. El propósito de Dios es salvar al mundo entero. Amado, tú eres, yo soy el Jonás de nuestra época, y a nosotros el Señor nos ha enviado con un mensaje de salvación, un mensaje que las personas que escuchen, el Señor hará la obra en ellos. Tú simplemente eres el mensajero. Si lo reciben o no, problema de ellos. Pero tu problema está en que si no llevas el mensaje como Dios te mandó llevarlo, ahí sí te va a correr la cuenta, mi amado hermano. Entonces recuerda, tú eres, yo soy el Jonás de mi época. No hay otro medio. Dios no tiene otra boca. Dios no tiene otros pies. Dios no tiene otras manos que las tuyas y las mías. Felicito a los hermanos que abren sus casas, a los hermanos que abren sus casas, invitan vecinos. No importa que el vecino no goce de tan buena reputación en la cuadra o en el barrio o donde sea. No importa eso. Lo importante es que es un alma que necesita conocer del Señor, que necesita salvación, porque esa alma, grande o chica, rica o pobre, muy educado o sin educación, esa alma costó la vida del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, por eso tú y yo somos los responsables ahora de la salvación del mundo. Y no nos quedemos tan contentos, no nos quedemos ahí tan tranquilos. Bueno, yo ya soy salvo, mi familia ya es salvo, solo espero que venga el Señor y levante su iglesia. ¿Y los demás qué? Las demás personas que se pierden sin el Señor, ¿qué? A diario miles y miles de personas se van a una eternidad sin Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Aleluya. Por eso agradezco al Señor que nos ha permitido tener una emisora donde ahora empiezan a sonar mensajes. Es una emisora secular, pero allí nosotros vamos a estar cada hora enviando un mensaje de salvación a la gente. Son emisoras que no escuchan el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano ya tiene su emisora. El pueblo cristiano viene a la iglesia los domingos, pero los que se están perdiendo sin Cristo, ¿qué? El Señor nos ha dado esa visión de llegar a los perdidos, de llegar a la gente que no conoce al Señor a través de una emisora secular. Cada hora llevarles un mensaje. Y para la gloria de Dios, mi amado hermano, no es solo esa emisora. Muchas otras emisoras se van a abrir. En estos días nos mandaron pedir de una emisora de Valledupar los mensajes de 40 segundos que nosotros damos cada hora por la radio. Para ellos también allá mandarlos cada hora. Y la gloria sea para el Señor, porque yo sé que son muchas las almas que se van a convertir y que van a llegar a Cristo a través del mensaje. Yo no sé cuál es la estrategia que Dios te ha dado. Yo no sé cuál es el plan de salvación, el plan que Dios te ha dado para ir a llevar la salvación a los que no conocen al Señor. Pero hazlo, mi amado hermano. No nos quedemos de brazos cruzados. El mundo se está perdiendo sin Cristo y ya queda muy poco. Por favor, hagamos la obra que el Señor nos mandó a hacer. Puesto de pie, amados hermanos,
Aleluya, y adoramos al Señor y le damos gracias al Señor por su presencia y le damos gracias al Señor. Vas a decirle: Señor, Señor, hoy yo me comprometo a ser el Jonás de mi época. Hoy yo me comprometo a ser el Jonás de mi entorno, Señor. Llevaré el mensaje. La Biblia dice: te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes de que tu patrón tiene mucho dinero. No te preocupes de que el otro empleado es demasiado pobrecito. No te preocupes de que la gente que anda por la calle huele mal. Ese vale tanto como vale aquella persona que usa los mejores perfumes y que tiene las mejores comodidades. Tanto vale un alma para el Señor que valió la vida del Señor Jesucristo. Aleluya. Una persona, por más dinero que tenga, si no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no podrá ser salvo. La Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero mirar cuántos amigos hoy nos visitan de primera o de segunda vez, que están aquí con nosotros, que todavía no han entregado su vida a Jesús. Quiero mirar la mano levantada de los amigos que hoy nos visitan, por favor. ¿Hay amigos que nos visitan en esta mañana? ¿Cuántos amigos nos visitan? Por favor, levante su mano para yo saber. Allá, Dios te bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que nos visita? Tú bienvenido, que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Hay alguien más que nos visita? Dios te bendiga, seas bienvenida. ¿Alguien más? Dios te bendiga, bienvenido. ¿Hay alguien más que nos visita en esta mañana? No dejes pasar esa oportunidad. La oportunidad de Nínive ellos la supieron aprovechar en su momento y ellos aceptaron al Señor como su verdadero Señor y su verdadero Salvador, y Dios les dio muchos años más de paz. Aleluya, gloria a Dios. Voy a pedir a las personas que levantaron su mano: vengan por favor, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero pedir el favor de Dios sobre sus vidas. Yo quiero pedir la presencia de Dios con ustedes. Yo quiero pedir la paz de Dios por ustedes. Y si tienen algunos familiares que no conocen al Señor, o algunos familiares que estén enfermos o que estén pasando por una situación difícil, hoy vamos a clamar al Dios de los cielos, al Dios que envió a Jonás a predicar el evangelio. Hoy vamos a clamar y Él va a responder. Él va a dar respuesta a tu petición, a tu necesidad, no importa cuál sea. Aleluya, gloria a Dios. Ven acá, preciosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seas bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la paz de Dios esté contigo. Dios te bendiga. Bienvenido. Que Dios te bendiga. Ven, por favor. Gloria a Dios. Si hay alguien más que quiere venir para que oremos por usted, con el mayor de los gustos vamos a hacerlo. Dios te bendiga. Bienvenido. Que Dios te guarde. La paz de Dios esté contigo. Vamos a orar por ellos y vamos a orar todos juntos al Señor, pidiendo al Señor misericordia. Aleluya. Vamos a abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús y vamos a pedirle que Él entre a morar en nosotros para siempre.